a vivir a través de BNC Radio, la radio sin tabús, Radio APIR, inspirando tu desarrollo personal, Alba Radio Guanajuato y por supuesto también a través de Facebook Live. Y por favor pónganse en contacto con nosotros a través de Facebook Live, como dice mi estimado Ever, porque ahí va a ser el lugar donde les podemos contestar todas las preguntas, todas las dudas, donde podemos estar interactuando con todos ustedes, por favor. Y si quieren hacer una llamadita, pues también por aquí abajo está apareciendo el número para que ustedes de viva voz participen en el programa, por favor. No tenga miedo, éntrele con todas las ganas, porque aquí vamos siempre juntos sin miedo a vivir. Y vamos a empezar con el tema, ahora sí, de los hijos peleoneros, qué hacer con ellos. Fíjense que cuando yo era joven y mi estimado Ever, que pues que yo lo recogí, ¿verdad? No tenía mamases ni papaces y que lo educó. Y que decían que lo eduqué mal. Y por eso ahorita es como es. Así que me andan echando a mí la culpa. Dice que el alumno aprende al maestro o supera al maestro. ¿Cómo es que es? Entonces creo que yo te superé. ¿Qué dije? Lo dije, lo pensé. Te portas mal. Si tú te portaste mal, me educaste re mal. De verdad, no tienes la culpa. Soy un hijo rebelde. Tienes un alma rebelde. Hemos visto. Sí, si tú incendiaste Notre Dame, él va a incendiar allá la capillita de la Virgen María allá en México. Otro símbolo que no dudes que también caiga, ¿eh? Sí. Sí, pero bueno, entremos ahora sí al tema de esto de los hijos peleoneros. Y fíjate que todos hemos conocido o todos conocemos a un niño pegalón, a un niño berrinchudo, a un niño que te suelta cachetadas. Y fíjate que cuando hace ya algunos años, un poquitito más de 8 años, yo me hice este tema porque me acordé mucho de mi hijo. Tenía a una persona que nos hacía favor de cuidarlo. Y entonces un día llego y dice, señor Iván, es que su hijo me agarró a cachetadas. Y yo, pero ¿por qué te dejaste, Chaquetita? Yo le decía Chaquetita en secreto, es que se llama Manuela, pero yo le decía Chaquetita. Entonces yo le decía, no, ¿por qué te dejaste, Chaquetita? No, pues es que fíjese que me pegó y le hubieras quitado las manos. Entonces, normalmente cuando tenemos a un hijo pegalón, a un hijo peleonero, se piensa porque los papás no lo saben educar, pero no siempre es así. Los problemas de comportamiento sí tienen mucho que ver con un componente biológico, por lo menos en los primeros años. Aunque el medio ambiente sí tiene mucho que ver también en cómo se comportan los chamacos. Y eso se ve más en los niños de 6 a 24 meses. Es decir, si tú ves que tu hijo tiene entre 5 meses y hasta 12, 20 meses, y tu hijo está pegando, es pegalón, es extremadamente berrinchudo, puede ser, no tanto que no lo sepas educar, puede ser que tiene que ver mucho más con un estado o con un componente biológico. Es decir, tú ves a los niños a esta edad, entre los 6 y los 24 meses, pegando, jalándole el cabello a alguien, o simplemente, fíjate, lastimando animalitos. Esto es muy importante porque dicen o se cree que un niño cuando lastima animales seguramente va a ser un sociópata o un psicópata. Y no siempre es así, tampoco. En un estudio publicado por el Journal of Pediatrics, liderado por el Dr. Lorber y algunos colegas, este estudio se publicó en el Journal of Pediatrics. Estuvieron observando a un grupo de 477 niños de los 6 a los 24 meses. Y fíjate que es muy curioso porque identificaron que 8 de cada 10 niños a los 18 meses pegaban, empujaban o simplemente le lanzaban objetos a las personas. Yo creo que todos hemos, repito, conocido o hemos visto niños así. Entonces, casualmente, por ejemplo, el jalón de greñas y los rasguños iban disminuyendo mientras iban creciendo. El resultado, conclusión de este estudio, nos lleva a saber el día de hoy
que este comportamiento agresivo con los niños es normal. E incluso las personas que son muy agresivas o muy iracundas tiene que ver también con factores biológicos de autodefensa, de marcar el territorio, de decir yo aquí soy el proveedor o la fuerza bruta que va a hacer que la población salga adelante. Es decir, cuando llegaba a las cavernas, por ejemplo, estamos hablando del hombre de las cavernas, cuando llegaba un enemigo, un depredador, que tenía más coraje y que supuestamente también tenía más valor, es el que iba y defendía al demás grupo, apoyado por supuesto por algunos otros que no eran tan valientes. Pero entonces estamos viendo en la actualidad que esto que está muy sumergido en el cerebro reptiliano llega a salir en algunas personas, es decir, no ha sido desarrollado totalmente. Y este instinto se tiene que educar. Por eso es que los niños de 6 a 24 meses actúan de esta manera. Poco a poco la sociedad les va pidiendo y les va exigiendo que se tienen que ir comportando y se van moldeando a las nuevas sociedades. La pregunta de muchos papás y de muchas personas, o más bien, la preocupación de muchas mamás y muchos papás es ¿qué hacer cuando yo llevo a mi hijo a la guardería o al kinder y resulta que es muy peleonero? El problema aquí es que los docentes, los maestros y las maestras no están preparados para lidiar con este tipo de situaciones. Y es más fácil castigarlos, ponerles orejas de burro, es decir, humillar a los niños para que a través de la humillación y el grito empiecen a cambiar. Esto se ha demostrado que no tiene una efectividad. ¿Por qué? Nuevamente porque el cerebro se siente amenazado. Y en cuanto se siente amenazado con esto que lo empieza a manejar a través del instinto, aunque tenga 2 años, se tiene que defender. Hay la necesidad mental y cerebral de defenderse. Por eso es que tú le dices a un niño, no avientes, y más avienta. Le pegas y más pega, o más grita, o más jala. Porque estás luchando con una fuerza interna primitiva. Te voy a interrumpir ahí un minuto, porque Por es favor, muy importante sí. aquí que entendamos y que veamos también que parte de nuestra naturaleza sí la traemos genéticamente y sí creo fielmente que traemos, y en algún programa lo dijimos, una genética de maldad. Traemos la maldad dentro, ¿no? Y a través de los estudios que se han comprobado de la evolución y etcétera, nos vamos a ir a la temporada o al tiempo de los cavernícolas, que ellos veían su forma de mostrar amor jalando los cabellos, ¿no? Entonces, ahorita que hablas tú acerca de estos niños jalando los cabellos, resulta que sí concuerda todo cómo hemos venido evolucionando, y ahorita en esta etapa de evolución en la que estamos, no dejamos jalar los cabellos. ¿Por qué? Porque entonces lo vemos como un símbolo de agresión, cuando en aquel tiempo era un símbolo de amor. Entonces... Pero perdón que te interrumpa, pero claro. Entonces, ¿qué hay que hacer para poder, para poder calmar a los niños en que se ponen así en esa Sí, forma? ahorita supongo que lo va a explicar Iván, pero lo que yo me quería enfocar es que traemos ese instinto, traemos esa maldad, pero la estamos educando, y así como educamos a nuestros niños chiquitos desde pequeños a controlar esa maldad, y más bien no a controlar, sino a subliminar porque subliminamos esa maldad. Cualquier otra cosa que tenemos en nosotros de maldad la podemos controlar. Sí. Yo lo que iba a decir que también, la razón por que los niños a veces se comportan así, con agresividad, es una porque, realmente lo ven de los problemas que hay en la casa, la violencia en la familia, los padres, ¿no? Que también ven eso. Y también, porque también lo que yo he leído hace muchos años es también que
a los niños cuando están en el vientre de la madre y la madre pasa por diferentes tipos de problemas, ¿no? Problemas fuertes, les afecta. Entonces cuando nacen con este tipo con un comportamiento así, con nervioso, ¿no? Entonces también puede ser que también no es que sea realmente yo creo que puede ser maldad, pero a la vez es también porque es algo que ha sido causado por estos dos factores, ¿no? Y no lo dudo, o sea, por eso es que se ha tratado de descubrir todo este motivo por qué los niños reaccionan así. Pero yo sí me enfoco, y fíjate, a pesar de ser religiosa y creer en Dios, que no hay maldad supuestamente, yo sí puedo afirmar que la maldad la traemos de chiquitos y que la traemos en nuestra genética y que nos están controlando ahorita. Ha sido así desde el principio y nos siguen controlando. Entonces los niños, ¿cómo nos podemos educar? A ese jalón de greñas, pues un control social ahorita va a explicar, supongo, más psicológicamente, y después vamos a hablar de la religión y todo lo demás, ¿no? Pero sí quiero, por favor, piensen y vean, porque de aquí podríamos partir de todo el programa, sí tenemos esa maldad adentro desde niños, porque vemos a los niños como que no son capaces de tener una maldad y que son unos angelitos inocentes que no saben de lo malo, de la maldad, de ser mañosos o ser malos, no hay que ocupar la palabra como la ocupamos, malos. Sí, además que también lo hacemos con este instinto de supervivencia, ¿no? De egoísmo, ¿no? Que yo quiero esto primero y esto. Entonces yo creo que también... Claro, mira, aquí por ejemplo, el niño trata, como tú dices, un instinto de supervivencia. Me voy a ir un poquito por partes, porque cuando Erika habla de un instinto de supervivencia, sí, porque el niño trata de marcar un territorio y un territorio de fuerza también. Ahora, dice Nirvana que el niño ya viene con una maldad. Esto es cierto, y Freud nos hablaba que el niño era un perverso polimorfo. Es decir, que sí había maldad intrínseca en el chavito. Aquí Araceli Manitari Patterson nos dice, ¿cómo educar sin quitarle su lado instintivo y garra? A veces también se le puede coartar su fuerza natural. Esto es cierto y va combinado con lo que dice Ever. Entonces, ¿qué hacer? Una de las cosas principales es, si estamos viendo que dentro de este rango de edad, el chavito está actuando por fuerzas internas, es decir, que está siendo movido a través de ese cerebro reptiliano, hay que llegar al cerebro reptiliano. ¿Y cómo vamos a llegar al cerebro reptiliano? A través de las emociones y los sentimientos. Es decir, cuando tu hijo está en una situación de golpear, no tienes o no deberías reaccionar con enojo, no lo regañes. Y podría parecer sorprendente decir, no, ¿cómo no? Especialmente los latinos, ¿no? Especialmente los latinos, que le damos más importancia al golpe, al chanclazo. Tanto es así que hay memes, historias y demás de cómo la chancla sí te da en el hocico si la mamá quiere. Mira, la mamá apunta la chancla en el hocico y ahí te da. Te quiere dejar un ojo morado y ahí no, yo he visto casos así, por ejemplo, cuando voy así en la calle o cuando voy para mi trabajo o cosas así, que van los niños y los niños van llorando y porque tal vez quieren algo que llevan, por ejemplo, típico, el teléfono o estar entretenidos en algo y no los dejan tranquilos. Entonces ellos para que no los moleste, o sea, para que los dejen quietos, les gritan. Y entonces yo digo, ¿pero por qué les gritan? ¿Por qué no mejor les dices, no, espérate? Yo creo que es de hablarles, porque yo creo que por muy niños que sean, yo creo que entienden. Sí. Y además que se acostumbran a la agresividad, o sea, si tú les pegas y gritas todo el tiempo, pues se acostumbran. No, y hay personas que les gritan, ¿no? y hay personas que les gritan o les pegan y les tienen miedo, pero es miedo no, es porque es como un temor que tienen a ellos ya cada vez que los ven, ya piensan que les van a pegar. Sí. Y empiezan a agredir a otras personas, y a los niños, a los amigos, y empiezan a correrse la agresión. Pero mira, vamos evolucionando. Una vez más me concentro en la evolución. Porque hace unos años, no sé tú, pero te aseguro que sí, yo al menos cuando yo era chavita, 6, 7, 8 años. Es que yo tengo apenas 15, mami, yo no sé, yo soy niño. Mi mamá me decía, si te pegan, pégales. A mi hermano, por ejemplo, que es mayor que yo, me lleva 5 años. Una vez mamá le dijo, llegó llorando porque un niñito le había pegado, y mamá, ¿cómo reaccionó? Dijo, yo te vuelvo a ver que tú vienes golpeado y yo te voy a pegar más fuerte. Así que te quiero ver a ti
Es más, te llevo con el niño y quiero que le rompas la cara, ¿no? Y Oh my entonces, God. fíjate O cómo sea que estábamos... tú ya vienes de una familia No, violenta. es que los latinos somos así, porque Violenta. estamos acostumbrados a la chancla voladora, que a la pie, o sea, estamos acostumbrados. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nos encontramos con una sociedad y una cultura donde no permite eso, donde tenemos que hablar antes que golpear, entonces venimos a decir lo que preguntara Celi, ¿cómo puedo yo dejarle ese instinto de supervivencia, eso que se defienda, pero efectivamente? Porque aquí estamos en una cultura que no se va a permitir golpes entre niños en la escuela y mucho menos un chanclazo de la madre. Entonces, Mira, en este caso, perdón, a ver, hay dos cosas. La primera es, si todavía no eres papá o tienes muy poca experiencia siendo papá, cállate el hocico. De verdad, es mi primera experiencia, porque yo me pongo de ejemplo. Yo lo dije, fuera mi hijo, lo levanto, le doy en el hocico y cállese. Y cuando tuve hijos, me decía, ay, papacito chulo, ya por favor, que no. O sea, primero es, nadie experimenta en cabeza ajena. Pues eso sí es cierto lo que tú dices. pero te eso voy a hacer una pregunta, sé sincero. Cuando tú estabas Sin hijos. si estuvieras en México con un hijo, con tu hijo, y te hace sí le das un chanclazo, la verdad. Pero aquí Estados Unidos te ha detenido, te han contenido esas ganas de un chanclazo, la verdad. Sí, pero mira, sí tienes razón, tiene que ver mucho con la cultura, pero ahí te va. A ver, tienes que llegar, como decía y vuelvo a repetir, tienes que, digamos, atacar a ese cerebro reptiliano, y eso es a través de las emociones y sentimientos. Entonces, por muy difícil que parezca, un niño en esas situaciones tiene que tener empatía. Yo sé que es muy difícil trabajar la empatía con un comportamiento así, pero da lo mismo que el niño tenga una depresión, que tenga autismo, que tenga lo que tenga, problemas de cualquier tipo. Tienes que reaccionar, sí, con amor. Yo sé, y lo digo por experiencia como papá y como psicólogo, lo digo, es difícil. Incluso hay memes que dicen, ¿cómo hacen los psicólogos para no decirle a los pacientes te estás pasando de la raya? Pero tiene que haber empatía con el chamaco, principalmente porque es puro instinto. Entonces, no hay que regañar al hijo, como decía, no hay que golpearlos, ni tampoco no hay que darle más importancia al dolor físico, pero sí hay que poner límites muy claros, y uno de esos límites muy claros es quitarle la mano al niño de lo que esté haciendo o detenerlo, es decir, contener al niño de una manera firme. El niño tiene que sentir y ver al papá de una manera firme, porque si el niño ve al papá, no importa que tenga 1 o 2 años, lo que sea, si el niño ve al papá muy blandeque, entonces el niño no es tonto y va a decir, bueno, pues hoy no pasó nada, mañana sí, quién sabe, y entonces el niño vive en una montaña rusa de emociones y sentimientos. Entonces, cuando el niño presenta este comportamiento, hay que contenerlo, le quitas las manos de manera firme y le dices, ¿sabes qué? Esto no está bien, es agresividad y tú no te tienes que comportar así, tienes que respetar. Y cuando llegue el momento de defenderse, espero que te defiendas con todo. Te voy a decir por qué. Pero déjame decirte una cosa ahí. Ojo, que nosotros tenemos que ser firmes, pero sin ser agresivos, porque a veces personas son firmes agresivamente. Si tú le demuestras a él que esa firmeza también es igual a agresividad, lo va a aprender. Sí. Claro. Y es importante hablarles con lógica antes de, por ejemplo, castigarlos físicamente. Hablarles primero con lógica, decirles, mira, esto te va a pasar, o te voy a quitar el videojuego, lo que sea, si tú haces eso. Y si realmente no entienden la lógica, bueno, proceder con el castigo, ¿no? Sí, pero mira, aquí los castigos y las amenazas, porque a veces los papás le decimos, ay, te voy a traer al robachicos, o le voy a llamar. Fíjate que yo tenía a una conocida que se asustaba con la ambulancia, y le decían que iban a traer a la ambulancia. Entonces la ambulancia nunca llegó y evidentemente pues la niña nunca obedeció. Entonces, como papá, si tú haces una amenaza, ojo con las cosas que salen de tu boca, mamá y papá, ojo con las cosas que salen de tu boca, porque si tú le dices a tu hijo, ¿sabes qué? Le voy a llamar en este caso, por ejemplo, a la ambulancia, le llamas a la ambulancia.
Es decir, tienes que ser congruente. Si tú quieres que tu hijo sea congruente, tú tienes que ser congruente con su educación. Tienes que respetar los castigos. Y nuevamente lo veo desde el lado vivencial como papá y lo veo desde el lado como psicólogo. Desde el lado vivencial, cuando tú le dices a un niño, te voy a castigar con los videojuegos o sin televisión o sin tu juguete favorito, después de 3 horas ya sientes feo porque ves a tu hijo triste y dices, ay, bueno, pues está bien, te doy una oportunidad. Y entonces el niño se la pasa de oportunidad en oportunidad en oportunidad, ya sabe qué cara ponerte y entonces el niño empieza a tomar control de la situación. Y aquí porque son muy inteligentes, eso sí. Somos los que tenemos que tener el control. Es lo que estoy diciendo, Entonces, la inteligencia los castigos es por la maldad, en verdad. Traemos, entonces dicen, espérate, o sea, esa pequeñita maldad que tienes adentro que dices, ¿será cierto que me está castigando? Primera vez, ¿no? Segunda llamada, no lo creo. Tercera ocasión, está loco. No, y entonces empiezas a hacer, actuando ya con esa sí maldad que tienes adentro como niño y dices, yo puedo hacer lo que yo quiera, le he hecho un lloridito, le he hecho unos ojitos de gatito triste, casi que voy a llorar y entonces así se va a quitar el castigo. Además que los seres humanos dan listos. hasta cuando uno da también. No, incluso uno que ya es persona adulta, Sí. uno todavía, tú le dices a alguien, por ejemplo, tú le dices a tu pareja, un ejemplo, hoy vamos a ir al club y él te dice, no, hoy no vamos a salir. Y tú te pones así como toda triste, como cachocolada, como que, ay, no, pues no voy a ir. Entonces la pareja viene y como te ve triste, dice, ay, no, pues qué pesar, ella quiere salir, no, hay que Porque acompañarla. aprendes a ser Claro, chantajista desde por chiquito. supuesto. Chantajista Es emocional. el chantaje emocional. Entonces, Perfecto, nunca mejor explicado, mi estimada Nirvana. Aquí empiezas a formar un chantajista emocional y un chantajista emocional en potencia que puede llegar a ser un vampiro emocional. Un vampiro emocional tipo Andrew Cunanan, que ahorita lo traigo mucho en la cabeza, que fue el que mató a Versace. ¿Por qué? Él era Sabía chantajista, que- a él lo educó el sabía qué papá. ibas a hacer. A él lo educó el papá, mira, sí, cierto, tienes razón, Iván. Él lo educó el papá muy, muy mal. fíjate que cuando tú aprendes desde chiquito el chantaje y te funciona como arma, la ocupas como arma para cuando seas grande. Y para que se te quite eso va a estar cañón. ¿Sabes por qué? Porque lo agarras como un modo de vida. Y entonces, aparte de un modo de vida, te ha servido para sobrevivir. Entonces, estas dos mezclas de sobrevivir y modo de vida está muy difícil que te la quites. Porque cuando tú vas a un psicólogo para que te hagan reconocer realmente que estás ocupando esto para sobrevivir, se te hace como casi que imposible. Entonces, tú tienes que reconocer realmente que estás en esta etapa de tu vida o que eres así, que eres chantajista emocional para poder cambiar. Y a muy poca gente le gusta cambiar el chantaje emocional porque le funciona. Toda su vida le ha funcionado y salir de esa área de confort le es difícil. Yo conozco mucha gente así, mucha gente chantajista, yo conozco mucha gente así y creo que a veces ellos creen que uno no se da cuenta. O sea, ¿me entiende? Pero uno sí sabe el chantaje que ellos buscan o lo que están proponiendo, o sea, lo que están buscando, ¿no? Entonces, al final se acostumbran y como dices tú, de que es como tú lo has acostumbrado. Claro. Ahora, claro que sí, y tiene que ver mucho esto porque entonces vemos que empezamos a formar chantajistas emocionales a partir de los 2-3 años de edad, lo cual es muy peligroso y los papás no nos damos cuenta. Cuando vemos cuando vemos que los papás estamos formando a un chantajista emocional, tenemos que parar esto. ¿Y cómo tiene que ser esto? Con castigos firmes, pero acuérdense, tenemos que recordar que los castigos tienen que ir en relación al acto del niño y de acuerdo a su edad. Porque a veces nos aventamos unos castigos el niño tiene a lo mejor 4 o 5 años y te quedas un mes sin salir a jugar. O sea, estás coartando, como decía Araceli, su instinto y ahí hasta su desarrollo. Entonces, no puede ser. Los castigos sí tienen que ir en pequeñas dosis. Por ejemplo, no dispositivos electrónicos por 2 días. Y depende de tu comportamiento, vamos disminuyendo los días. Pero esos días tienen que ser respetados, totalmente respetados. Otra cosa es, tienes que hablar con tu hijo. De verdad, tu hijo, aunque sea un bebé, entiende perfectamente bien. Y si necesita habla, pues, ser mucho más. escuchado también.
Claro, entonces tienes que explicarle conforme a su edad y tienes que hacerlo consciente de las consecuencias de sus actos. Porque si tú le dices a un niño, te castigo y ya me vale un pepino si me entendiste o no, estamos haciendo niños conformistas. No nos sorprende entonces que si llevamos a cabo esta educación, más adelante le va a decir el novio o el marido, estoy enojado contigo. ¿Y tú? ¿Por qué? Estoy enojado y no me hables. Pero no entendí. Y entonces vemos a mujeres y hombres que se aguantan el que el novio o el marido no les hable y a lo mejor tú no sabes ni qué onda, ni qué pasó. Y tienes la necesidad de aguantar ese castigo porque fue un castigo que fue impuesto por tus padres a una muy corta edad. Entonces, todo ser humano requiere una explicación del acto que sigue después. Mira, yo quisiera yo interrumpirte un momento ahí, de este lado, de mi lado personalmente, yo no ocupo la palabra castigo en las consecuencias hacia los niños, ¿no? ¿Por qué? Porque yo sí creo que es una palabra bastante fuerte y a mí me gusta cambiarla como una consecuencia, porque como dices tú, Iván, cuando te acostumbras a esas palabras fuertes, a esos actos, a esas acciones de las personas que tienen el poder de darte ese castigo entre comillas, tienes toda la razón. Vas a acostumbrarte y vas a permitírselo a tu pareja. Y entonces vas a decir, mi pareja me está castigando, soy mala, soy malo. Y entonces ahí viene toda una dependencia emocional hacia la pareja, ¿no? Entonces, por supuesto, cuando los padres no ocupan esa palabra castigo y hablan con sus hijos, porque sí, entienden los hijos desde bebés y te dicen, ¿sabes qué? Esto que acabas de hacer tiene una consecuencia. Por favor, haz conciencia de qué consecuencia podría tener. Si los niños no tienen una edad para decirte con palabras qué consecuencias, entonces es tu obligación decirles a ellos, comunicarles lo que pudo haber pasado. Y entonces decirles, ¿sabes qué? En consecuencia de esto, que tú no reaccionaste, te invito, sí, por favor, a que ya te estoy diciendo lo que puede haber pasado, ve y reflexiona. Los famosos timeouts en América, ¿no? En Estados Unidos. Sí. Entonces, no podemos seguir construyendo estos niños con palabras tan fuertes cuando realmente tenemos que cambiar ese chip de la cabeza y reprogramarlos a una situación donde tú no te mereces esto, tú no tienes por qué estar aceptando un castigo de superiores, ¿no? Los papás son una figura de autoridad, sí, que se tienen que respetar, sí, pero también estamos ahí para guiar. Entonces, cuando estamos como una guía y les decimos a ellos, vamos a enseñarles a ellos a reflexionar, a pensar y a no volverlo a hacer. Pero si lo vemos como un castigo y después, ay, bueno, pues ya me quitan el Nintendo y pues ya, después ya juego otra vez y ¿qué pasa aquí? No pasó nada. Pero cuando hay una reflexión interna, ahí te va a enseñar a ti a aprender, verte internamente, para que en el futuro cualquier cosa que tú hagas, te veas internamente. El famoso brinco adentro, ¿no? Tienes mucha razón. Mira, aquí acabas de darle a dos puntos muy importantes, porque tenemos por un lado el castigo emocional, lo que estabas hablando, y otro es, padres, por favor, no utilicen el te pego porque te quiero. Sí, porque mucha gente dice, ay, no, sí. Bueno, yo porque pues la verdad yo no tengo hijos, por eso no opino, claro, porque no sé la verdad. Lo único que tengo es un gatico y ni le apego porque no, es pero linda. Tiene muchos sobrinos, o sea, sí me consta que él tiene sobrinos que sí, luego dice, a ver, no hagas esto, ¿no? Entonces, sí, puedes opinar acerca del tema. Sí. No, claro, y también por supuesto, sí, porque todo es bienvenido. Ahora, voy a juntar esto con un comentario que hace Araceli Manitari de la nalgada suave. A ver, no podemos juntar el te pego porque te quiero, porque eso se queda en la mente. Yo le he dicho en muchos programas, desde el principio, a ver, las palabras tienen vida. La terapia psicológica funciona porque es a través de la palabra, y la palabra crea plastía neuronal. ¿Qué quiere decir la plastía neuronal? Que hace cambios en nuestro cerebro. Si tú le dices a tu hijo, te pego porque te quiero, él o ella van a entender que tienen que aguantar cualquier tipo de golpe y que esa persona puede ser su amigo, fíjate, desde la adolescencia. Mi amigo me hace que yo haga algo malo porque me quiere. Mi pareja me obliga o me pega o me sobaja porque me quiere. Y esto es una mentira. Cuando nosotros le enseñamos a nuestros hijos que se tienen que respetar, que valen la pena,
y que nadie, ni siquiera nosotros como padres, tenemos por qué tocarlos de esa manera, y que tienen que respetar su cuerpo. Cuando les enseñamos eso a los hijos, entonces ese niño va a crecer dándose un valor. A nosotros quizás nuestros padres no nos lo enseñaron, y aguantamos humillaciones amorosas, aguantamos golpes, aguantamos que nos humillaran, aguantamos que nos dijeran muchas cosas. Y aquí invito a la reflexión. ¿Te gustaría que tu hijo o tu hija sintiera lo mismo que tú sentiste mientras estabas recibiendo esos golpes, ese maltrato psicológico, emocional o físico? Yo te aseguro que no. Entonces, no hay que confundir. Y aquí dice Araceli, ¿y la nalgada suave qué opinan? Mira, mi estimada Araceli, a nivel cultural, en México y los países latinoamericanos, la nalgada es bien socorrida. Dicen que una nalgada a tiempo vale la pena. Cuando los papás no tienen la palabra. Si te vuelves hábil en la palabra, si lees o escuchas un programa como este, no somos el único programa, habrá mejores que nosotros o peores que nosotros, pero si te llevan a un conocimiento, de verdad hay que escucharlos. Y más Araceli, que me consta que es toda una profesional y que tiene la palabra perfecta también para este tipo de casos. Como latino, híjole, ¿qué crees? Que sí me dan ganas de darle una nalgada. Pero como estamos en un país donde si les pegas te demandan, trátalos con amor. Llégales, como dije al principio del programa, al cerebro reptiliano. Porque el golpe, fíjate que he tenido casos, y han habido muchos casos, donde el niño busca el golpe. Porque en el dolor también hay mucha satisfacción. Recordemos, por ejemplo, la primera relación sexual. Uy, cómo dolió. Pero llevaba toda una serie de cosas sabrosonas y aprendimos a encontrarle gusto al dolor. Y hay muchas personas que viven a través del dolor y utilizan el dolor como un medio para conseguir muchas cosas. Una de las cosas que los sadomasoquistas preguntan es: ¿eras golpeado de niño? Porque si sí, ya estás acostumbrado, ya sabes por dónde va el asunto, y entonces pues nada más es ir a la niñez, pero ahora vas a sentir placer. Veamos a los que se tatúan, a los que les gustan, a los que gustan del tatuaje. Hay dolor. A los que se perforan, hay dolor. Los sadomasoquistas, hay dolor. A los que tienen relaciones anales, hay dolor. A los que gustan de las mordidas, de las cachetaditas, las cachetaditas, las mordidas son ricas, ¿eh? Eso sí. Hay dolor. Pero aquí a mi amiga le gustan las cachetadas y no siente dolor. Lo que siente es placer. Exactamente, yo lógicamente no quiero gustar de una manera. Estamos acostumbrados a eso, pero ¿saben qué? Hay otra cosa, porque sí, nosotros decimos, y yo soy partícipe de eso, en la nalgadita, en la mordidita hay placer. ¿Y qué tal si lo conseguimos, si conseguimos el placer a través de el erotismo, de llegar a la mente, de conquistar la mente? Uy, no te digo, esa vagina se va a dilatar como no tienes idea, y el ano también, y los besos van a fluir como fuente de agua viva, ¿no? Pero también puede ser válido tener una nalgadita pequeñita, pero también es cuando, o sea, no tienes que ser masoquista para que te usen una nalgada, ¿no? Sí. ¿Has escuchado cómo se llama que a algunas personas les gusta el famoso spanking aquí en Estados Unidos, que es muy popular? Sí, bueno, porque yo sí, ahí sí coincido. No he escuchado que el spanking es bastante popular. Es que ahí sí coincido con la idea de Iván, que posiblemente de chiquitos te daban en las nalgadas, como dicen, ¿no? O sea, culturalmente. Ahora, déjame decir una cosa, yo sí, como mexicana, sí me acostumbraron y yo vi que todos mis hermanos fueron nalgueados y todo eso. A mí me gusta que me nalgueen y que sea masoquista, no. Mis hermanos que yo sepa tampoco, ¿no? Mis hermanas mucho menos. Sí. Pero entonces, culturalmente tenemos ese chanclazo, esa nalgada, ese cocazo. Entonces, fíjate que aquí sí me ha tocado mucho ver que les quitan a los hijos, a los papás, justamente por esa nalgada, ese chanclazo y etcétera, ¿no? Y los hijos sufren más. Entonces, cuando aprendamos a conocer esa cultura y tratar un poquito, sí, a lo mejor de quitarla, pero acá venimos y de raíz nos las quieren quitar, ¡zas! Y no pegas, porque entonces aquí no se permite
Entonces tenemos que aplicar la del amor. Pero hay muchas ocasiones que nosotros no sabemos ni siquiera amar, ni siquiera a nosotros mismos, mucho menos a nuestra pareja, mucho menos a los hijos. Por eso yo siempre he dicho, sí, la planeación familiar debería de incluir una terapia psicológica, pero así, que te vas a tomar el ácido fólico, va, pero también vete al psicólogo cuando estés planeando. Sí. Ay, sí, tomen ácido fólico, por Sí. favor. Ahora, respecto a lo que decía Erika, perdón la interrupción, decía Erika que sí tiene que ver los padres agresivos y cómo se crían. Hay una cosa aquí, por lo menos en inglés, que se le llama nature and nurture. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo biológico con el medio ambiente, pa' pronto. A ver, cuando una persona viene así genéticamente, casi que es imposible hacer algo. Cuando un niño es agresivo constantemente, si la agresión es continua y va en aumento después de los 4 años, ese niño necesita evaluación psicológica inmediata para saber si hay otras causas que puedan estar haciendo que el niño reaccione con agresión. Normalmente se ha visto que sí. A ver, puede ser que el niño esté viviendo en una situación donde los papás están peleando demasiado, donde los papás no se entienden, ya no hay amor, están a punto del divorcio, hay golpes, hay el tú desgraciada, tú, como estamos sin miedo a las palabras, tú puta, tú pinche infiel, tú esto, tú el otro, maldito desgraciado, muérete y no sé qué, ¿no? Entonces, cuando vemos este tipo de situaciones, vemos a un niño que reacciona exactamente igual con las compañeritas o los compañeritos de escuela. Y ofenden y gritan de la misma manera. La segunda vertiente es cuando cuando los adultos no tenemos control de nuestras emociones y sentimientos y no tenemos autocontrol y se nos atraviesa, por ejemplo, alguien. ¿Qué pasó con Pablo Lyle ahorita? El cubano viene, le abre la puerta, no era el que estaba conduciendo y entonces agarra, se baja, le pega, lo mata y se da la fuga. No hay un control de emociones y sentimientos, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué va a aprender el niño? Exactamente los mismos patrones de mamá y papá. Si tú eres iracundo, tienes una ira poco controlada, no te sorprenda que tu hijo actúe de la misma manera. Puede haber no problemas en casa, que normalmente sí los hay, cuando eres iracundo. Pero si tú eres iracundo, el niño va a copiar los mismos patrones de conducta y los va a llevar a la escuela y los va a llevar con sus inmediatos, es decir, con los compañeritos, con la maestra, con los amiguitos y así. Entonces, si el niño después de los 4 años va en aumento esta agresión, es momento de ir con los profesionales. Podríamos hablar, por ejemplo, de un desorden de comportamiento, que ya estamos hablando de algo importante. Estamos hablando de un niño que puede tener un riesgo, que puede poner en riesgo la vida de otros. Aquí en Estados Unidos por lo menos hemos visto que llevan pistolas a la escuela y ¡pum, pum, pum! Hartos balazos, dependiendo de la situación. Claro, han sido niños buleados y otros no tanto, otros simplemente porque se les ocurrió. Entonces, sí tienen que tener supervisión. Ahora, los papás no somos tontos. Y por mucho que seamos quienes seamos, conocemos a nuestros hijos y sabemos cuando tienen problemas. Si estamos hablando de un desorden de comportamiento, los papás nos damos cuenta. ¿Qué tenemos que ver como padres en nuestro hijo? Y también se va a evaluar en la terapia psicológica y psiquiátrica incluso. La frecuencia de estos actos, la intensidad. Si le roban un dulce y ese niño actúa con mucha ira, mucho enojo y dame mi dulce y te pego y todo, o sea, ¿vale la pena que te portes así por un dulce, por un juguete? Si te enojas cada 3 veces al día o el enojo te dura hasta 2, 3 días, estamos hablando de una persona que tiene poca tolerancia a la frustración. Estamos hablando de que la intensidad es demasiada y que la duración de este comportamiento o de esta reacción es demasiada. Entonces sí podríamos estar hablando de un desorden de comportamiento. Un problema de bipolaridad también.
Fíjate que el síndrome de polaridad podría ser un niño que de repente se enoja y al mismo tiempo de vamos a jugar y ahora yo soy, ¿no? O sea, dirías, espérate, pero no estabas enojada hace un ratito. Y ya casi, o sea, ya casi irnos para el comercial, porque sí ya nos extendimos un poquito. Los consejos rapidísimos, ¿nos podrías decir así como que ya, así, 1, 2, 3, así, no, que retomar un review, un summary, como dirían los gringos, un summary. Un resumen de... Pues sí, pero cállense porque Nirvana me estás corriendo y ya me dan ganas de despedirte. No, perdón, pero aquí soy la directora y aquí corto cuando ya tenemos que irnos, porque también tenemos que despedirnos de las otras radios, son 9:29 ya aquí, y Alba Radio, nos tenemos que ir. Míralo, me gusta lo que dice lee lo que dice... Te leo rápido comentario y ya nos cierras el segmento, por favor, dice Yesh Albarrán. Es absurdo que Facebook bloquee cosas tan importantes como su programa y hay mucha violencia, insultos homofóbicos y videos de muerte circulando por las redes y están disponibles para los niños. Me parece un insulto por parte de Facebook. A mí me bloquearon por hacer videos de maquillaje drag. Wow. Sí, de verdad, qué pena. De verdad, Sí. eso es lo que me da... Donde ser drag de verdad es un arte, una pasión. Exactamente. Es un Y eso es lo arte. que yo veo. Es Yo una veo, discriminación. ¿sabes? Perdón. Yo veo videos, bueno, no veo porque no me gusta de verdad. A veces los pongo un momento, pero pues no me gusta verlos. De cómo el otro amiguito graba a los niños golpeándose, agarrándose el pelo, pegándose. O sea, y ese video, lo ven en menos de 10 segundos. O sea, tiene views horribles. Y digo yo, ¿cómo la sociedad, cómo nosotros podemos permitir ver videos de esa magnitud tan, o sea, eso llama violencia para otros niños? Por eso es muy importante que la gente, o sea, que los padres estén pendientes a los niños, a sus hijos, que no puedan tener Facebook a cierta edad, porque Facebook realmente se ha vuelto, o sea, ahorita se ha vuelto lo mejor, más popular, lo más popular, lo más entre los popular niños, y todo. y YouTube, pero ni el drag va a parar, mi estimado Yesh. Ese arte maravilloso del transformismo tampoco va a parar y nosotros tampoco, y seguimos adelante. Y nos si haces... no hay espacios, aquí les damos espacios. Oigan, pues ya rapidísimo para cortar, discúlpenme que los corte de esta manera, pero vámonos rápido. Me pidió Nirva rapidísimo que dijera lo que seguía y aquí va. A ver, entonces tenemos que actuar con empatía con los niños, es decir, llegar al cerebro reptiliano y actuar con amor, pero también de alguna manera así como contendiendo a los niños, ¿no? O sea, como frenándolos. Ser firmes con los castigos, por supuesto, conforme a su edad, dar un feedback positivo al niño cuando lo hace bien, enseñarlo a defenderse cuando es momento de defenderse, porque déjame te digo que hay algunas personas que no escuchan este programa o no se educan, y entonces el niño tiene que saber responder con educación, y algunas veces, y no que esté invitando a la violencia, pero si hay que defenderse, como sea, hay que defenderse, y no dejes que tu hijo sea maltratado por absolutamente nadie. Entonces enséñale a defenderse a tu hijo, habla con tu hijo conforme a su edad, por favor, él te va a entender, y sobre todo explícale las consecuencias de sus actos. Si la agresión es continua y va en aumento a partir de los 4 años, entonces sí necesitas una evaluación que yo aconsejaría como psicólogo, que no nada más fuera el niño, sino también por los papás, para ver si está copiando patrones de conducta o más bien es algo biológico que está llevando al niño a comportarse de esta manera, para descartar un posible desorden de comportamiento y evaluar al chamaquito. Y si tú crees como papá que el niño está teniendo problemas de comportamiento, no lo dudes y ve de verdad con el profesional de salud, porque no hagas como que nada está pasando, no esperes a que crezca sin control, con enojo, con poca tolerancia a la frustración, que tenga relaciones sociales fallidas o muy pobres, que se lastime solo, es decir, que se corte, que se lastime, que se pegue, que se jale el cabello, porque hay casos así, o que termine en una cárcel, en un hospital o en un panteón. No hay que esperarnos a eso, hay que ayudar a nuestros hijos, de verdad.
la decisión de ser padre, por lo menos en estas fechas, sí la podemos decidir nosotros. Entonces, no esperes a que tus hijos lleguen a eso, porque cuando sufre un hijo, de verdad, sufres tú también. Y mi estimada Nirvana, yo no sé si tú estás de acuerdo, vámonos de volada, pues al dato curioso. ¿Qué te parece? Antes del dato curioso que lo pongan aquí, vamos a hacer la mención ya para cerrar ese segmento de